¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que estemos viendo este video. El tema, la clase del día de hoy va a ser anemias hemolíticas, ¿no? Vamos a continuar con el tema de anemias. Anemias hemolíticas es menos frecuente que la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Sin embargo, en la etapa de la niñez podemos ver a muchos pacientes con anemia de tipo hemolítica congénita, y ya en la etapa adulta, pues la mayoría de los pacientes que hacen anemia hemolítica pueden ser anemias hemolíticas por anticuerpos, ¿no? O inducidas por fármacos. ¿En qué consiste una anemia hemolítica? Recordemos que el tiempo de vida media del eritrocito va entre 100 a 120 días, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay hemólisis? Este tiempo, hay una destrucción excesiva, el tiempo de vida media se acorta. ¿Debido a qué? Uno puede ser a una misma alteración en la estructura del hematíe. En el hematíe puede haber alteración en la membrana, puede haber alteración en alguna de sus enzimas, y esto generar un tiempo de vida media menor. O puede haber mutación a nivel del gen, a algún gen de la hemoglobina, o alguna mutación en algún gen de las cadenas de globina. Y eso también genera un tiempo de vida media disminuido. O estar muy bien el eritrocito y haber una reacción antígeno-anticuerpo. Este anticuerpo puede ser propio o puede ser o un halo anticuerpo, ¿no? Puede ser un auto o un halo anticuerpo. Independiente de las causas que esté causando la hemólisis, el vaso va a retirar las células que de manera prematura se han lisado, y las va a retirar todo ese exceso. Por lo tanto, muchas de estas anemias hemolíticas va a tener una gran esplenomegalia por la destrucción excesiva, ¿no? Causas de la anemia hemolítica, que nosotros vemos desde el punto de vista genético, puede haber dos causas, las congénitas y las adquiridas. Las congénitas, que la vemos básicamente en la niñez, tenemos a las membranopatías, y dentro de estas tenemos la esferocitosis hereditaria, la eritrocitosis hereditaria. Dentro de las enzimopatías tenemos a la deficiencia de la piruvato quinasa, a la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y dentro de las hemoglobinopatías tenemos a las talasemias o a la sickle cell anemia. Dentro de las adquiridas, ya sea por causas inmunes, infecciosas o mecánicas, dentro de las inmunes tenemos las anemias hemolíticas por autoanticuerpos, ¿no? Ya puede ser por autoanticuerpos fríos o calientes, por haloanticuerpos, como en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Dentro de las mecánicas tenemos a las que son por prótesis valvular, a las microangiopáticas, ¿no? Generada por trombos de plaquetas. A las infecciosas tenemos a la malaria, tenemos al paludismo, ¿no? A las causadas por algún microorganismo. Dentro de la fisiopatología de cómo se da esta anemia hemolítica, puede ser de intravascular o extravascular, en donde está involucrado el sistema reticuloendotelial, ¿no? El vaso es donde cumple la función primordial. Y dentro de clasificándola como la etiología, intrínsecas, ¿no? Que es propias del eritrocito, y extrínsecas cuando es fuera del eritrocito, por anticuerpos, por algún trauma. Entonces ya había mencionado, ¿no? Las congénitas y las adquiridas, ¿no? Las causas, ¿no? de este tipo de anemia. Recordemos pues un poco la hemoglobina para saber qué pasa, por qué puede haber alteración a este nivel y por qué se puede lisar esto. La hemoglobina es una proteína que es compleja y que está formada por dos estructuras importantes que ya había mencionado. Está formado por el grupo M y alrededor de las cadenas de globina. El grupo M, importante porque dentro del grupo M el hierro reducido es el principal componente. Y las cadenas de globina, que hay dos cadenas alfa, sintetizadas en el cromosoma 16, y dos cadenas que son no alfa, que son sintetizadas en el cromosoma 11, pueden ser beta, gamma. Entonces, estas cadenas de globina son muy importantes porque justamente va a haber alteración de esto en lo que son las talasemias.
las hemoglobinas normales, por ejemplo la hemoglobina del adulto normal, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, en el 96% de nosotros los adultos puede haber una variante, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, en el 3%, y la hemoglobina fetal, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon, en el 1%. Obviamente, cuando nosotros estamos en la etapa fetal, todos tenemos hemoglobina fetal y esta al nacer pues va a ir disminuyendo. En un pequeño recién nacido podemos encontrar todavía hemoglobina fetal. Sin embargo, si esto lo encontramos en un paciente pasando los 6 meses, quiere decir que ya hay algún tipo de patología. ¿Por qué? Si no se está produciendo una hemoglobina del adulto, una hemoglobina normal, obviamente lo que hace el cuerpo es tratar de compensar. El hígado y el vaso van a comandar la hematopoiesis y va a haber aumento en la hemoglobina fetal. ¿Cómo nosotros distinguimos estos tipos de hemoglobina? Si es una hemoglobina del adulto, si es una hemoglobina 2, si es una hemoglobina fetal, con la electroforesis de hemoglobina. ¿Qué nos va a separar de acuerdo a las cadenas? ¿Qué cadenas encontramos? Nos va a decir qué tipo de hemoglobina tenemos, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento podemos detectar a las talasemias, podemos detectar la sickle cell anemia también. Veamos un poco de las anemias hemolíticas congénitas, veamos la esferocitosis hereditaria. Ya habíamos mencionado, es una anemia hemolítica de tipo congénita en donde hay alteración en la membrana del eritrocito, ¿no? ¿Qué pasa, no? Normalmente la membrana se apoya en el citoesqueleto por interacción de estas dos, ¿no? De la anquilina con la espectrina, se apoya en el citoesqueleto. ¿Qué pasa cuando hay una alteración? ¿Qué pasa en la esferocitosis hereditaria? No hay unión entre la anquilina y la espectrina, ¿no? Entre el citoesqueleto y la proteína de anclaje. Entonces los hematíes en la membrana ya no se vuelve tan deformable, se vuelve más redondita y se vuelven mucho más frágiles y no resisten a los cambios de presión osmótica, es decir, a los cambios de concentración que hay fuera de estos. ¿Qué sucede en estos pacientes? Por ejemplo, muchas veces son niños pequeños que tienen antecedentes familiares, porque esto es algo que es hereditario, tienen antecedentes familiares, son niños que tienen ascendencia de familiares con raza negra. Estos pacientes pues vienen con una anemia hemolítica y se desencadena por lo general con infecciones, ¿no? ¿Qué pasa? Si cambia el pH, cambia la concentración a nivel sérico, tienden a alisarse estos glóbulos rojos. Estos pacientes van a venir con anemia microcítica, por lo general hipercrómica, con ictericia, ¿no? Van a tener algún componente que los ha desencadenado. A estos pacientes se les pide lo que es la fragilidad osmótica. Se somete a los eritrocitos a diferentes concentraciones de cloruro de sodio, ¿no? Y estos eritrocitos van a alisarse cuando se encuentren en mayor concentración, y esta prueba es positiva. Manifestaciones clínicas, por ejemplo, de los pacientes que vienen por un problema de anemia hemolítica, ya sea agudo o sea crónica. Si es agudo, el sujeto o el niño o el adulto por lo general ha sido sano antes y es la primera vez que viene con su crisis hemolítica. Va a venir, por lo tanto, si se destruye eritrocitos, con fiebre, malestar general, dolor abdominal, ictericia, palidez intensa, emisión de orinas oscuras, puede incluso hacer por la gran hemólisis, puede hacer insuficiencia renal y choque hipovolémico. ¿Qué pasa en un paciente que ya lo conocemos de años, ya sabemos qué enfermedad tiene y viene en una crisis ya? Después un niño, por ejemplo, con talasemia, viene un niño que fue diagnosticado a los 4 años, 5 años, viene a los 10, o ya tiene 10 años con un cuadro de hemólisis. Ya ha desarrollado mecanismos de adaptación, desaparición insidiosa, el síndrome hemolítico es crónico, hay palidez, hay ictericia. Sin embargo, ya los eventos son diferentes. Entonces es muy importante diferenciar una hemólisis crónica de una hemólisis aguda, ¿no? Indicadores de hemólisis, independiente de qué tipo de hemólisis congénita sea, tenemos que pedir estas pruebas, ¿no? Si un paciente nos viene hemolizando, aparte del hemograma, tenemos que pedir pues un bioquímico, en donde en el bioquímico nosotros veamos los componentes
del catabolismo de la hemoglobina. Tenemos que ver entonces el dosaje de bilirrubinas, ¿no? Las bilirrubinas, que son a predominio indirecto, el LDH, que nos indica pues que hay lisis, la aptoglobina, que es importante. La aptoglobina por lo general se encuentra muy disminuida en pacientes con hemólisis intravascular. ¿Qué pasa, no? Cuando hay una gran hemólisis, para que justamente los productos de degradación de la hemoglobina no dañen lo que es a nivel renal, hay una enzima y hay una proteína que viene y los capta y los atrapa para que justamente no se filtren a nivel renal. Y esta es la aptoglobina. Por lo tanto, si hay gran hemólisis, esta proteína pues va a tratar de unirse a los productos del catabolismo de la hemoglobina y va a estar disminuida. Ya no la vamos a encontrar, no vamos a encontrar los dosajes aumentados. En caso contrario, vamos a encontrar el dosaje disminuido, ¿no? Porque ya está asociado a los productos de degradación de la hemoglobina. Podemos encontrar la glicohemoglobina, estercobilinógeno fetal, urobilinógeno, que son productos también de degradación que se van a eliminar por vía gastrointestinal. Y vamos a ver, ¿no?, una regeneración eritoblástica y médula ósea, es decir, un gran aumento de leucocitos y puede haber también, ya hay gran aumento de reticulocitos. En cambio, en la anemia hemolítica que es crónica, dependiendo si viene moderado por un episodio agudo, si es moderada, ¿no?, va a haber complicaciones ya de largo plazo, ¿no? Los pacientes, ¿qué pasa con un paciente ya de años, que tiene una anemia hemolítica de varios años? Va a haber complicaciones por la hipercatabolia de la hemoglobina, ya los productos de degradación pues se van a almacenar y van a empezar a formar cálculos biliares. También por la gran destrucción de eritrocitos que hay, va a haber una gran esplenomegalia. Y esta gran esplenomegalia pues va a causar secuestro, ¿no? Y va a haber también entonces trombocitopenia, va a haber leucopenia, y puede haber secundario a esto, hay complicaciones infecciosas, especialmente los pacientes que hacen crisis hemolíticas crónicos pueden infectarse con parvovirus de 19 y este parvovirus hacer como consecuencia, o sea, como secuela de esto, una crisis aplásica. Si la anemia hemolítica es muy intensa, por ejemplo, los talasémicos mayores, ¿no?, que son niños que ya tienen este problema desde muy pequeños, pues las complicaciones por la gran hipoxia que hay es muy severa. Hay retraso en el desarrollo óseo, retraso gonadal, deformaciones mismas craneales, expansiones óseas, hiperconsumo de ácido fólico porque se destruyen las células de manera constante y de manera intensa, y por lo tanto necesitan múltiples transfusiones, y la sobrecarga de este hierro por las transfusiones hacen que estos niños pues tengan una hemocromatosis secundaria y provocarles problemas cardíacos, ¿no? Estos niños, por ejemplo, los niños talasémicos mayores, que realmente su expectativa de vida es muy corta, máximo viven 20, 25 años, tienen un escaso desarrollo óseo, tienen deformaciones craneales y por la misma sobrecarga de hierro que tienen por las múltiples transfusiones, hacen hemocromatosis y hace que el corazón crezca de tamaño, disminuye su fracción de eyección, tienen una cardiopatía dilatada, pueden hacer arritmia, y justamente la mayor causa de mortalidad de estos pequeños es por el problema cardíaco, ¿no? El tratamiento en general de todos los congénitos, de las enzimopatías, de las membranopatías, de las hemoglobinopatías, realmente es evitar los factores desencadenantes. Muchos de estas anemias hemolíticas congénitas pues se desencadenan con infecciones, entonces hay que evitar que se enfermen, que se infecten, y cuando suceda esto, hidratarlos, darle más ácido fólico, ¿no? Si no para la hemólisis a pesar del tratamiento médico, pues lo único que nos queda es retirar el vaso en medidas excepcionales. Dentro de los adquiridos, cuando ya hay algún anticuerpo, pues es ir contra estos anticuerpos, ¿no?, si los encontramos con los corticoides, o puede ser también esplenectomía o rituximab también hemos utilizado.